En el Arcón de esta semana entramos en un campo petrolífero en plena actividad y lo haremos sin salir de la región, preparados para disfrutar con una historia de crudo y barriles que ha cumplido medio siglo en la lora burgalesa. Comprobaremos cómo la foto en blanco y negro apenas ha variado. Conoceremos la actividad de los pozos de petróleo, recorriendo un escenario en el que pastan caballitos de hierro que se encargan de extraer el petróleo burgalés. Nos acompañará el periodista Miguel Moreno, que nos explicará el potencial de un escenario rural en el que convive el petróleo del siglo XXI con la milenaria cultura megalítica. Hablaremos con los responsables del Museo del Petróleo, en Sargentes de la Lora, una iniciativa que facilita a los visitantes la información necesaria para entender cómo y cuándo brotó el petróleo en esta parte de Burgos y el relato de sus habitantes tras medio siglo de convivencia con el oro negro. Charlaremos con el cura de Sargentes de la Lora, con don Joaquín, quien nos enseñará la rayuela, un curioso método pedagógico que creó el religioso Andrés Manjón, nacido en la localidad. Entraremos en el nuevo Museo del Petróleo y lo haremos de la mano de Karma y José, dos geólogos que se encargan de trasladar a los visitantes la doble historia del petróleo, la que vincula a los habitantes de la comarca y la importancia de este hidrocarburo en un escenario natural monopolizado por las loras, el recurso geológico de mayor dimensión de Burgos. En Valdelateja bajaremos al curso del río Rudrón para sentarnos en la mesa de Iñaki y de Ángela en su asador Centola. Pero toda la historia del petróleo comienza en el entorno de la pequeña aldea de Ayoluengo, donde se realizó la primera prospección. El crudo comparte protagonismo con la riqueza megalítica y geológica de las loras burgalesas, algo que el periodista y arqueólogo Miguel Moreno conoce de primera mano tras largos años de investigaciones y trabajos de campo. Nos espera en la plaza de Ayoluengo, frente a la iglesia que hace 50 años volteó con júbilo las campanas ante el descubrimiento del oro negro. Miguel, qué bueno encontrarte en este lugar, casualmente, en una población donde hace 50 años se despertaron una mañana con un sueño fantástico. Pues mira, fue un sueño que se cumplió en parte, no te creas, que fue una maravilla. Habían venido aquí unos ingenieros americanos, habían puesto unas estructuras raras, unos hierros, unas torres. Decían, igual es que van a poner la luz, pero no, de aquellas torres luego se dedicaban a pinchar. Están buscando petróleo. ¿Qué es eso? Fíjate, el petróleo. Aquí, ¿por qué va a haber aquí petróleo? Que no hay nada, ¿no? Eso será en Texas o allá en Irán. Uy, pues resulta que pincharon y salió petróleo. Llevaban buscándolo desde principios de siglo, ¿eh? O sea, de principios del siglo XX hasta 1964, que aparece aquí, habían hecho más de 100 prospecciones en toda la provincia y nada, no había manera. Pero aquí hubo suerte, ¡pum! Empezaron a venir los ministros. Vino el que entonces era príncipe, después rey y hoy el rey padre, ¿eh? Y aquí de repente empezaron a llegar las autoridades, hablaron de hacer un oleoducto, de hacer las fábricas, y los paisanos pues estaban aquí con sus patatas, con su trigo, con sus ovejas, y lo miraban un poco así de soslayo como diciendo, caray, ¿qué será? Pero funcionó, ¿eh? Y yo creo que ha sido muy interesante. Un escenario rural que asiste al fenómeno
del petróleo, pero que mantenía su actividad y sus perfiles, incluso con algunas pinceladas monumentales como el románico. Hombre, por supuesto, toda esta zona, fíjate, es la primera repoblación de Castilla, de los foramontanos, pues aquí se establecen en la Alta Edad Media, y lo vemos, por eso, por las iglesias ya nos hablan, ¿no? Como dices tú, pues todo el románico, y pues era gente dedicada pues al cultivo de la tierra, el ganado, y poco más, porque esta es una tierra áspera, aunque tiene unas enormes virtudes que ahora te contaré. Si mañana hay una catástrofe nuclear, estas que salen en las películas, y se acaba la civilización y hay que buscarse sustento, vente aquí, vente a la Lora. ¿Por qué? Porque aquí es una tierra que hace frío, es una tierra áspera, pero es una tierra en la que todos los años hay buena cosecha de cereal y en la que las ovejas y las vacas pueden vivir pastando sin que haya que ayudarles con el material. ¿Qué te parece? Lo curioso es que además de la actividad petrolífera, el paisaje no ha variado. Es compatible la extracción del crudo con la oveja, con el rebaño, con el agricultor y con el tractor. Naturalmente, es decir, el petróleo fue una actividad muy importante, dio mucho dinero a la comarca, pues oye, se montaron bares, restaurantes, vivía la gente aquí, pero eso pasó, es como una curva, creció, se ha mantenido, ahora todavía hay una cierta producción y por lo tanto es un beneficio para la comarca, pero la vida continúa. Como dicen aquí los paisanos, aquí lo que da dinero es la patata de siembra. Hablando de conocer, Miguel, esta parte de Burgos, esta parte del páramo inhóspito, alejado, perdido, sin embargo, esconde liderazgos en monumentos megalíticos. Liderazgos en la extracción de petróleo en la península ibérica. Tiene la traza románica de la huella medieval en el paisaje. Sigue siendo una sorpresa esta parte. Es un paisaje extraordinario, ¿eh? Cuidado con el páramo. El páramo nosotros tenemos la idea de que es un sitio despoblado, pero es un sitio en el que hay una vegetación, que ya la estáis viendo, que es vigorosa, hay muchísima fauna, y luego tiene una ventaja, que es que el páramo está rodeado por unos valles maravillosos, donde hay todo tipo de recursos. Por eso vivían aquí en la prehistoria, por eso se ponían aquí, porque aquí tenían esa garantía de supervivencia que no se nos da, desgraciadamente, en otras zonas de la península ibérica. Y hablando de huellas del pasado, remontándonos más allá de la prehistoria, ¿dónde está la explicación a que en esta parte de Burgos se concentre una de las mayores densidades de monumentos megalíticos de la península ibérica? Pues porque hay una querencia, en la civilización megalítica hay una querencia a la aproximación. Es decir, si tú naces aquí y aquí sobrevives, pues te instalas muy cerca. Pero si tú te vas muy lejos y te vas a un sitio que no es adecuado para sobrevivir, amigo, está mal. Antes no había SEMPA, ni IRIDA, ni todas esas organizaciones que compraban el grano. Tú sembrabas y si recogías, vivías. Comías. Y si no recogías, te morías. Es curioso que 4.000 años atrás nos encontramos hoy con restos magníficos de los dólmenes y de lo megalítico, y al mismo tiempo los balancines, los célebres caballitos de la extracción de petróleo, compartiendo escenario. Ay, muy bien, además, y compartiéndolo muy cariñosamente. Quiero decir que uno va al dolmen y ve ese monumento prehistórico, que además, por cierto, aquí los tienen muy cuidaditos, Sargentes. En Sargentes, el dolmen de la Cabaña, muy arreglado. Hay del orden de 20 o 30, por aquí. Algunos, pues bueno, todavía no se han excavado y hay muy espectaculares. Y a la vez, pues uno, después de ver el dolmen, puede venir a ver los caballitos y se sorprende y dice, anda, pero si esto yo lo he visto en las películas. No, las películas no, aquí llevan 50 años haciéndolo. Cuéntame, Miguel, ¿cómo fue para que la Universidad de Burgos se fijara en esta parte del territorio y colaborara con los habitantes en poner en valor un recurso cultural como era el del petróleo? Efectivamente, hace ya unos años hicimos un trabajo que se llamaba El petróleo de la Lora, la esperanza que surgió del páramo, lo subtitulábamos, un libro muy interesante en el que participaron varios profesores, pues hablando cada uno de lo suyo, de botánica, de geología, etcétera. Y la verdad es que en el contacto con la gente de aquí, de Ayoluengo, de Sargentes, de Valdeajos, donde podíamos hacer algo para que esto quedara a la memoria
y respecto a la actividad que todavía continúa. Y entonces fue cuando se decidió, pues bueno, pues vamos a hacer un museo, un centro de interpretación, un lugar al que la gente pueda venir y aparte de ver los caballitos, como decimos, y los tubos y los depósitos del petróleo, entienda qué es lo que significa. Y de ahí surge la idea. Y ahí aparece Fernando Manjón. Pues efectivamente, Fernando Manjón, que es el alma madre, que es el que siempre ha estado detrás, encima, adelante, en todos los lados, el hombre, pues es el que mejor se conoce la historia de este proyecto. Desde hace medio siglo, los caballitos se han incorporado al paisaje. Así es como les llaman en la comarca a las bombas de balancín que salpican la paramera con ritmo propio. Los sonidos que emiten se suman a la sintonía de este territorio. Miguel, tiene uno la sensación de estar en un campo de petróleo de pago o de terroir, el equivalente al vino que se extrae de un cultivo en un propio territorio. Todo el petróleo está en el término municipal de Sargentes de la Lora. Sí, denominación de origen, es de aquí, solamente en el municipio de Sargentes de la Lora. Aunque hay otros municipios alrededor donde se han hecho perforaciones, se han encontrado restos de gas, etcétera, toda la producción se concentra en el término municipal de Sargentes de la Lora y fundamentalmente Sargentes, Ayoluengo y Valdeajos, que son los tres pueblos que están en esta paramera. Desde luego es un tipo de minería que no se oculta. O sea, está a la intemperie, la vemos desde cualquier rincón. Sí, sí, por supuesto, se puede venir. Además hay una red muy buena de caminos, con lo cual uno se puede acercar con el coche. Hombre, no se va a meter dentro del balancín o del caballito, pero se ve perfectamente. Es muy bonito, por ejemplo, en invierno, cuando hay mucho silencio, que nieva, que no hay pájaros, etcétera, el sonido que va produciendo la estación del petróleo. Estamos en plena actividad. Nunca ha dejado de extraerse el petróleo en Sargentes de la Lora. No, 24 horas al día está produciendo. Es decir, ahora puede haber pues una docena de caballitos, porque esto cambia, los pozos cambian mucho, pues a lo mejor hay que reperforarlos, limpiarlos, se para uno, se pone en marcha otro, etcétera. Pero está desde hace 50 años ininterrumpidamente. 50 años, medio siglo, es un tiempo suficiente como para que la población del entorno se implique y esté relacionada con el campo petrolífero. Por cierto, ¿va a haber para mucho o no? Vamos, yo creo que la mayoría de los que viven en los pueblos del entorno han trabajado o trabajan en el campo. Es una actividad complementaria, pues bueno, pues hay 10, 12 personas que trabajan aquí y algunos que han dedicado toda su vida laboral al campo, por supuesto que sí. Hay esperanza en el sentido de que no se ha acabado nunca. Pensaron incluso que se iba a agotar antes y no se agota. Cada vez hay mejores técnicas de extracción y continúa habiendo, es decir, geológicamente pues es un sitio muy propicio para que haya ese petróleo y de hecho sigue habiendo, hay además gas, en fin, o sea que sí que hay una esperanza, sobre todo en que en algún momento se encuentre un buen yacimiento. Dijiste que esta parte de las loras de Burgos tenían una sintonía especial. Sí, señor. Cada caballito tiene su propio sonido y son todos diferentes. Cada uno saca de la tierra como puede y a su ritmo ese petróleo que no está líquido, sino que está empapado, es como una esponja de la que hay que ir chupando. Y este ruido es diferente en cada caballito. Naturalmente, a algunos les cuesta más, otros hacen un movimiento más continuo, otros hacen un movimiento que parece que se va a calar pero no termina.
Naturalmente, cada uno tiene su ruido, sí, sí. Algún personaje de la Edad Media, si hubiese un túnel del tiempo, diría que hay varios batanes funcionando por esta zona. Pues no sé qué pensarían, sí que parecen martillos, parecen martillos pilón, efectivamente, o una ferrería, ¿no? Algo así. Desde luego sorprendente ver cómo se mueven, pero aquí no hay agua para moverlos, ¿eh? Eso es un misterio también. Supongo que no irán por energía eléctrica. Pues no podrían ir, pero van con el propio petróleo. Es decir, parte del petróleo que sacan se echa en el motor y es un motor muy sencillo que funciona con el petróleo y por supuesto gasta mucho menos de lo que es capaz de extraer. Ese es el negocio, claro. Madre mía, y no se cala nunca, me parece que se va a calar. Nada, no hay manera. 24 horas al día, 50 años seguidos. No te creas tú que no es un récord, ¿eh? No hay coche que lo aguante. Sin duda, lo que más llama la atención al visitante es contemplar que la actividad no ha cesado. El campo petrolífero de Ayoluengo sigue en pie, aunque no mantenga la actividad de los años de esplendor. Entramos en sus instalaciones, propiedad de la sociedad británica Eni Gasoil, filial de la compañía petrolífera de Sedano y de la italiana Pansoinco, que controla el 60% de la empresa. Sus responsables declinaron hacer declaraciones en ese momento, aunque nos permitieron recorrer los distintos edificios cumpliendo, eso sí, las normas de seguridad establecidas. Salvo los grandes depósitos de crudo y el nudo de tuberías para trasvasar el petróleo, las instalaciones se nos antojan como una pequeña aldea en la que hoy trabajan tan solo 20 operarios, la mayor parte de la comarca. Pudimos comprobar la actividad en los pozos, el trasiego de camiones cisterna y el tacto del petróleo burgalés con nuestras propias manos. En todo momento tenemos la sensación de estar en otro lugar del mundo, en Texas o en Oriente Medio, pero no. Estamos en la provincia de Burgos, en el único campo petrolífero en tierra que existe en España. En el mismo lugar en el que nació un sueño en los años 50 y que todavía arranca a las entrañas de la tierra, a una profundidad media de 1.500 metros, el preciado oro negro. Y aquí, en este campo petrolífero burgalés, la producción se mide también en barriles y en pozos. En los momentos de esplendor, allá por los años 60-70, funcionaban a pleno rendimiento más de 50 pozos en una extensión de 7 kilómetros en plena paramera. Hoy, tan solo 12 pozos siguen activos y producen alrededor de 150 barriles de crudo al día. Una cifra muy diferente de aquellos 8.000 barriles diarios que en la década de los 60 alcanzaban cifras de 1.200.000 litros de petróleo. El impresionante documento gráfico de Federico Vélez, Fede, nos permite hoy disfrutar en blanco y negro de un escenario que apenas ha cambiado su fisonomía y que sigue, igual que entonces, asombrando y fascinando a los visitantes que hoy tienen la oportunidad de conocer la intrahistoria del petróleo burgalés gracias a la inauguración del Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora. Un proyecto en el que ayuntamiento, investigadores y profesores de la Universidad de Burgos y empresas del sector han logrado cristalizar para poner en valor un recurso que sigue despertando la curiosidad y generando numerosas visitas a la zona con un marcado perfil de amantes del geoturismo. En el museo nos espera Fernando Manjón. Nació en esta tierra. De niño vio desde Ayoluengo los acontecimientos del descubrimiento del petróleo y su compromiso personal le ha convertido en el coordinador del museo dentro de la fundación creada para la defensa y divulgación del petróleo de las Loras. Fernando,
Hacía falta un museo que contara la historia del petróleo de tu pueblo. Pues así es, así es. Muchos años esperándolo. Y aquí está. Sí. Hacía falta un museo. Hombre, date cuenta que este es el único campo de petróleo en la península ibérica y desde luego un museo era necesario. Oye, tú has convivido con este escenario toda la vida. ¿Tú de qué pueblo eres? Yo soy de Ayoluengo. Yo tengo muy claro que tú eres un hijo del petróleo. Porque cada vez que tiramos del blanco y negro de la historia del petróleo de Sargentes de la Lora y de tu pueblo, nos topamos con una fotografía que a mí me impacta. Aparece una torre gigantesca de extracción de petróleo y un montón de paisanos debajo. ¿Quiénes son esos paisanos? Pues son vecinos de Ayoluengo. Ahí ¿De está, tu pueblo? De mi pueblo, sí. Ahí está mi padre, que por entonces era el presidente de la ¿El del Junta gorro? Vecinal. Uno que levanta las manos, pero no es exactamente el del gorro. Sí. Luego está otros vecinos, está Vitoriano, está Lucio, está mi hermano Marco, y hay uno de blanco que está más o menos en el centro, que ese soy yo. ¿Qué años tenías? 4. El sueño se cumplió. El sueño se Habíamos cumplió. puesto en valor ese escenario cultural de Sargentes de la Lora y de tu pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo? Ayoluengo. Dicen que hay más mineros de Ayoluengo que de Sargentes. Bueno, Ayoluengo es más pequeño. Bueno, ya lo hemos conseguido. El museo ya está en pie y las puertas abiertas. ¿Qué es lo que pretendéis con él? Divulgar lo que aquí hay. Te habrás dado cuenta que esta es una zona que está muy despoblada. Entonces, con el museo queremos dinamizar la zona de alguna manera, aprovechando, además del museo, el entorno que le rodea, que es un entorno, yo creo que muy bonito. Pues de las Loras, madre mía. El entorno de las Loras. El campo de Ayoluengo, el campo de petróleo que tenemos aquí, es único en la península ibérica. Entonces, cuando viene la gente que no se imagina que hay petróleo, mucha gente no conoce que hay petróleo en España, al ver los caballitos aquí queda como fascinado, porque ellos lo han visto la mayoría en películas, Claro. pero no saben que lo pueden ver en la realidad. ¿Cuántas veces a lo largo de estas 2 últimas décadas tú has soñado con que en tu pueblo pudieras contar a todos la historia del petróleo y la aportación que hacía a este territorio? Pues ¿Cuántas veces lo has soñado? muchas veces, pero no solo a los de aquí, sino a los de aquí y los de allá, a los de fuera también. Queremos que conozcan esta zona y no solo y que conozcan el petróleo, pero también los alrededores, que son bellísimos. Aquí tenemos cerca el Cañón del Ebro, como tú ya sabes, el Valle del Rudrón, el Valle de Valderredible, Orbaneja del Castillo. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien. Unos lugares privilegiados. Antes de entrar en el Museo del Petróleo, nos vamos en busca de Joaquín Cidá, el cura de Sargentes de la Lora. Con 40 años de oficio y dedicación, él será quien nos hable del religioso Andrés Manjón, nacido en esta localidad y célebre por su obra social, para la que creó las curiosas rayuelas, fórmulas gráficas muy didácticas que revolucionaron la pedagogía en los años difíciles entre los niños más necesitados. Le confieso que estoy asombrado de la famosa rayuela de la que me hablaban todos los maestros de Sargentes de la Lora. Pero antes de que me explique lo de la rayuela, ¿quién fue el padre Andrés Manjón? Pues nace el 30 de noviembre de 1846 aquí en Sargentes. La escuela de Sargentes en aquellos momentos, como tantas otras de España, eran pues de la regleta. Es la letra con sangre Con entra. sangre entra. Bueno, total que era, en fin, era una calamidad. Y comienza la pequeña revolución manjoniana, como Sí, pero decimos. todavía un poco más despacio, porque sale
la plaza de profesor de Derecho Canónico en Santiago de Compostela. Y él, como tenía derecho canónico, pues acude a la plaza, a la convocatoria y gana la plaza. Estuvo un año, aquello no le iba, se ve que provincialmente le iban marcando a otro sitio. Bueno, se hubo una vacante en Granada y allí se incorpora en 1800. Y allí es donde comienza la verdadera revolución del padre Manjón. Sí, ¿Qué tiene que ver con el albaicín? Pues él vivía, le revuelve otra vez la idea de hacerse sacerdote. En el Sacro Monte hacen una facultad teológica de Derecho Canónico. De total, que todos los días tenía que hacer sus recorridos del Sacro Monte, que está en la otra parte de la Alhambra, a la ciudad. Y allí pasaba por todo el barrio del Albaicín. ¿Qué es lo que define esa pedagogía que introduce en la enseñanza de la España de principios del siglo XX? Digamos que le despierta el afán de favorecer a aquel colectivo gitano y pobre que había allí en Granada, ¿no? Creo que fue capaz, en el patio de los colegios de María, de dibujar enormes mapas de España donde los niños podían discernir sobre las montañas, las ciudades, los productos, los ríos. En las escuelas del Ave María, en la de Granada concretamente, lo hay, ¿no? Aquí lo hubo también, pero ha quedado, con las diversas obras que ha sufrido este patio, ha quedado oculto. ¿Qué nos queda de la figura de Andrés Manjón en Sargentes de la Lora? Pues quedan estos dos colegios, queda la casa que no tiene más que el exterior, luego en la iglesia, pues allí fue bautizado, y no sé qué más decirle ya. Bueno, y queda algo que gráficamente ilustra la aportación pedagógica del padre Andrés Manjón, que es la rayuela. Lo que acabamos de ver, al entrar. Que nada más llegar nos encontramos con una serie de signos y dibujos. Sí. El de los puntos cardinales, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ese es un recurso para hacer referencia a cómo, si la geografía en el mundo no nos podemos mover, si no hay norte, sureste y este, los aviones, los barcos, pues entonces en la vida moral de las personas necesitamos también unas referencias que vienen marcadas por las virtudes morales o cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y sobre ese dibujo que hay en el suelo, explicaba el maestro estos datos. Luego llegan las tablas de la ley, esas sí que se identifican bien. Sí, esas se identifican bien porque es un dibujo que está muy relacionado con la Biblia y arranca de la entrega de los mandamientos a Moisés allá al pie del monte Sinaí, ¿no? Me han dicho algunos vecinos de Sargentes de la Lora que en la rayuela de este edificio podemos pasear por toda la historia de España. Sí, y eso lo cristalizó en un dibujo colegial, el que él lo llamaba la rayuela. La rayuela. Aquí tenemos una rayuela de esas que había en todos los colegios que se autocalificaban o denominaban del Ave María. Entonces, la rayuela viene a ser pues una especie de ayuda, de esquema, que ahí vas integrando y colocando por las distintas etapas históricas de nuestra nación, ¿no? Ahora sí, entramos por fin en el Museo del Petróleo, cuyo contenido nos meterá de lleno en la cultura del crudo, de los hidrocarburos, de sus orígenes y de su estrecha relación con estos páramos burgaleses y con su vida cotidiana. Dos geólogos están al frente de la gestión y atención a los visitantes, José y Carmen. Ellos saben descifrar las claves de este tesoro que nace en las entrañas del páramo burgalés y además son pioneros en la divulgación de los aspectos geológicos en el paisaje turístico. Qué bueno encontraros aquí a los dos. Por cierto, para los geólogos será fácil contar la historia del petróleo. Sí, bueno, yo creo que sí, que es fácil porque es muy vistoso, es muy visible y es algo que prácticamente todo el mundo conoce. Y además si lo acompañas de diferentes recursos como los que tenemos aquí en el museo, pues mejor todavía. Esto no deja de ser una apuesta complicada, porque es el único museo del petróleo que yo sepa que existe en España. Efectivamente, Sí, el único. Es el único museo del petróleo porque es el único campo de petróleo en tierra que hay en España. ¿Y cómo les contáis lo del origen del petróleo cuando llegan aquí? Pues la gente, la verdad es que
a nosotros nos encanta contar el origen del petróleo porque es esa parte geológica que nos gusta mucho y, bueno, pues hay unos recursos museísticos yo creo que muy logrados, al final sí que conseguimos cosas muy interesantes y, bueno, pues con la explicación de los paneles que tenemos ahí sobre el origen del petróleo, sobre la formación en los mares del Jurásico. Tenemos muestras. Sí, entonces, bueno, es fácil. El museo tiene una parte muy importante que está dedicada a cómo comenzaron los estudios aquí y la gente cómo se implicó y digamos que es una parte más nostálgica, ¿no? En ocasiones os encontraréis con habitantes del entorno que han trabajado en el petróleo, que su padre trabajó y que conocieron aquellos años de esplendor. Sí, es muy emocionante cuando viene alguien y te enseña en una de las fotos de la entrada a su padre o a su abuelo trabajando en labores del trabajo en el campo y es espectacular, ¿no? Esto no se puede negar. El petróleo está en nuestras vidas, está en todo lo que nos rodea. Sí. El petróleo está en nuestra vida, o sea, así de claro. Quiero decir que forma parte de toda, ahora mismo casi todo lo que llevamos está hecho de algún derivado o algún subproducto del petróleo. ¿A qué profundidad extraen esos caballitos el petróleo? Pues mira, para que te hagas una idea, aquí el petróleo se encontró por primera vez a unos 1.300 metros de profundidad, y entonces oscila entre 600, 1.000 y 1.300, una cosa así. Supongo que todos nos hacemos la misma pregunta al entrar aquí. ¿Cómo se forma el petróleo? ¿Y dónde se encuentra? Pues eso posiblemente es lo más curioso del museo, porque has dicho dos cosas que son diferentes. Una cosa es dónde se forma el petróleo y otra cosa es dónde se encuentra el petróleo. Se forma en unas rocas del Jurásico, es una alternancia de margas oscuras, que hay unos afloramientos que se pueden ver, están relativamente cerca de aquí, y el proceso de migración, el petróleo se forma ahí, pero migra y se concentra en unas rocas. La gente siempre piensa que está en bolsas, en grandes bolsas de petróleo, y sin embargo el petróleo se encuentra en los poros de las rocas, determinadas rocas. De determinadas rocas porosas, ¿no? Que tenemos muestras aquí también del petróleo. Nos desplazamos ahora a las inmediaciones de Sargentes de la Lora. Vamos en busca de un escenario en el que se pueda entender la iniciativa del Geoparque de la Lora. Karma y José nos descifrarán la increíble historia geológica de las loras. Esas columnas vertebrales que rompen la paramera y enseñan sus costados de blancas calizas dominando valles y verdes praderas desde sus vértices. Vaya espectáculo. Hace unos 15 años aproximadamente conocí a dos geólogos que erais vosotros dos, en un lugar de la montaña palentina. Entonces me hablabais de un tipo de turismo, un destino geológico que iba a ocupar su lugar entre los destinos turísticos de naturaleza. Oye, va a ser cierto, ¿eh? Pues sí, de eso se trata, ¿no? De que al final sea cierto. Desde los tiempos de Piedra Abierta hasta ahora. Sí, efectivamente. Ahí más de seguimos. 10 años, ¿no? El escenario es magnífico, pero hay un término que monopoliza todo lo que estamos hablando, y sobre todo en esta zona de Burgos, que son las loras. ¿Qué es una lora? Pues en realidad las loras, o lo que se llama, lo que se conoce por aquí las loras, son en realidad una especie de páramos, de grandes cerros de techo plano, de techo plano. Como el que podemos ver aquí a nuestras espaldas. El que tenéis ahí fuera, que conforman un paisaje espectacular, porque tiene una parte de lo que es el puramente páramo, pero después tiene unos rincones muy, muy impresionantes, con una geodiversidad y una biodiversidad espectacular. José, ¿qué es lo que tengo frente a mis ojos ahora mismo? Ahora mismo lo que estamos viendo es Valderredible. Es una parte de Cantabria, y termina en una parte palentina hacia allá. No sé si conocéis el mirador de Valcavado. El mirador de Valcavado es un mirador que también da precisamente al valle de Valderredible. Es una lora, la lora palentina, donde está la cueva de los franceses. Eso formaría también parte del geoparque, y digamos que esto es la continuación en la parte burgalesa de ese páramo. Desde el mirador de Valcavado siempre nos hablan de las loras, ya que se inicia las loras. Entra Palencia y llegamos hasta aquí. Hasta Burgos, sí. Hasta Burgos. ¿Qué es un geoparque? ¿Y qué tiene de especial el de las loras?
Bueno, pues lo interesante que tiene el Geoparque Las Loras, el proyecto Geoparque Las Loras, porque aún no somos geoparque, estamos trabajando para su declaración, es que tiene una historia geológica muy completa. Podemos ver materiales desde hace 250 millones de años hasta procesos actuales. Y toda esa historia, que es como si fuera un gran libro abierto, pues se puede ver y enseñar a todo el público. Aparte tiene unos sitios de interés geológico a nivel europeo y luego internacional. La figura de geoparque es una figura que está auspiciada por la UNESCO. En breve se espera que este año, a finales de este año, el año que viene, ya sea una figura propia de la UNESCO, ¿no? En España hay un total de 10 geoparques. En el mundo hay unos cuantos más y España es el segundo país después de China con más geoparques a nivel... ¿Y en Castilla y León? En Castilla y León no hay ninguno todavía. Por eso el Geoparque Las Loras, el proyecto, sería súper importante, porque sería el primer geoparque en Castilla y León. ¿Qué ámbito territorial tiene? Sí, ocupa unas 100.000 hectáreas entre el norte, como decía José, entre el norte de Palencia y el norte de Burgos. ¿Hasta qué punto la población rural se va a beneficiar de ello? Digamos que un geoparque, hay una diferencia clara que es importante establecerla. Un geoparque, para bien o para mal, no es un parque natural, no es un espacio natural protegido. Entonces, de alguna manera es más flexible a la hora de poder hacer determinadas cosas, pero tiene una vocación, lógicamente, de protección de patrimonio geológico, de patrimonio natural, tiene una vocación también de divulgación de ese patrimonio y tiene una vocación indudable de desarrollo local. Hay muy buenos ejemplos en España y en el mundo de grandes geoparques que utilizan precisamente ese patrimonio geológico como motor de desarrollo para las economías locales de cada uno de esos sitios donde se establece el geoparque. Socialicemos el conocimiento. Muy bien, minerales y geología. Llega el turista y le contamos, por ejemplo, el petróleo. Perfectamente, lo entendemos y además salimos sorprendidos, fascinados. Pero ¿y el resto de lo geológico? ¿Cómo se lo contáis? Pues yo creo que lo fascinante realmente es ver la implicación que tiene la geología para, digamos, englobar todos los procesos geológicos en lo que nos compete a nosotros. Es decir, como decía antes Karma, nosotros estamos viendo que podemos ver toda la historia acontecida en nuestro planeta reflejada en los últimos 250 millones de años en este territorio. Por ejemplo, cuéntame lo que tengo de este territorio de aquí, dime qué ha pasado. Mira, una cosa, por ejemplo, curiosa, que seguro que te sorprende. Esas calizas que tenemos ahí al fondo, sobre las que estamos sentados, que son las mismas que estamos aquí, allí se ven el afloramiento, eso es. Bueno, pues en realidad son unas calizas que estamos caminando por un arrecife del Cretácico superior. Es decir, vamos caminando por corales, rudistas, que son los que conformaban esas calizas arrecifales en el Cretácico superior. Es decir, cuando tú, hace 90 millones de años, cuando tú le dices a una persona que está caminando por un antiguo arrecife, que esta zona era una zona con un clima tropical, en una zona marina, del orden de 10 metros de profundidad, no más, porque por eso tenemos ahí los arrecifes, la gente alucina, ¿no? Y ya si encuentras un rudista y se lo enseñas, pues el atractivo es indudable. ¿Seríais capaz de resumirme en una frase qué es una lora? ¿En términos geológicos o en términos...? De los dos. Bueno, una lora es un páramo, mesozoico, es un páramo con materiales mesozoicos, básicamente del Cretácico, que conforman estas mesas de techo plano que se alternan y digamos que se yerguen como grandes barcos, ¿no?, en todo el territorio. Es un paisaje muy característico. Otra comparación que también nos gusta hacer es que son como castilletes, ¿no?, en el paisaje, que es, digamos, un término a lo mejor más romántico. Pero cuando dice Carmen lo de castilletes, es que en realidad han sido fortificaciones naturales aprovechadas en la época de los cántabros. Hay muchísimos castros, de hecho, en cada una de las loras hay un castro. Hay vestigios de castros. No sé si seguro que conoces el Monte Bernorio, Amaya, Peñamaya, La Ulaña. En cada uno de los castros, en cada una de las loras hay un castro, ¿no? No muy lejos de allí y siempre bajo el abrigo de las loras, bajamos al curso del río Rudrón, a su paso por Valdelateja, una bellísima aldea encajonada en un valle en el que Iñaki y Ángela atienden su restaurante asador de cocina rural que lleva el nombre de la mártir Centola y que se ha convertido en el referente gastronómico del lechazo, asado en horno de leña, en esta parte de la provincia de Burgos.
Iñaki, ¿no te estarías bañando? No. No, porque está muy fría. Y pescando tampoco. Y aún en verano, ¿eh? Pero merece la pena venir a dar una vuelta aquí. Qué bonito está, Valdeteja. Está Valdeteja, precioso. qué En bonito. pleno auge, digamos, forestal, ya lo ves. Y además está metido dentro. Hay que apartar los árboles para ver las casas, casi. Como tiene que ser. Donde ¿Cuántos- hay agua hay vida. ¿Cuántos años llevas aquí al lado de este río del Rodrón? Pues mira, casi no, 10 años funcionando ya. Pero Iñaki, comprometido con el territorio, Hombre. es decir, creando una infraestructura no para que vengamos luego y esté cerrado. No. Aquí vivo todo el año, podéis venir cuando queráis, estamos dispuestos, hombre, estamos un poco condicionados, pero yo vivo aquí, me llaman por teléfono y atiendo a quien venga. O sea, que estoy completamente integrado con él. Cuando desde Burgos decidisteis elegir este sitio de la provincia para hacer un proyecto de gastronomía, restaurante y un proyecto de vida, ¿os habéis arrepentido ya o no? Gracias a Dios, no. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Yo, vamos, animo a la gente que se involucre un poco y que se olvide de cosas y que eche para adelante. El tren pasa una vez solo, ¿eh? Estás contento, ¿no? Contentísimo. Oye, ¿en la empresa seguís siendo dos o Ángela, menos? que es el alma del asunto. Yo estoy un poquito aquí de comodín, pero bueno, hago mi Muy trabajo. bien, muy bien. Supongo que te lo preguntarán todos. ¿Por qué el asador Santa Centola? Bueno, es una leyenda un poco larga, pero resumidamente, una mártir o una persona que antiguamente los romanos martirizaron junto con otra persona, que era Helena. Entonces, de ahí la ermita, que tiene 1300 años aproximadamente, y Singular ermita, por singular, cierto. singular, porque es tardovisigótica. Y bueno, ahí las mataron, las martirizaron los romanos hace muchísimo años. Ángela estará en Ángela, Santa Centola. seguro, ahora la vemos. Pero vamos para allá. Venga. Ángela, 10 años después, mereció la pena apostar por Valdeteja. Vaya pueblo más bonito. Sí. Sí. Sin duda alguna, volvería a hacerlo otra vez. Iñaki siempre dice que es el escenario perfecto de venir aquí. Iñaki, luego me vas a contar algo de tu apellido Bombín, pero antes, oye, ¿a ti qué te vincula al asado? Pues muchas cosas, ¿no? Pero la sangre sobre todo, que soy castellano, vengo de ¿Bombín? Castilla, Bombín, de la zona mejor valorada del Duero, Peñafiel, el Valle del Cuco, el Valle Esgueva. Botija, Olmos, madre mía, los En fin, bombines. es que es así. Y luego la otra sangre que tengo vasca, que me he criado entre parrillas y besugos y rodaballos. Estamos en el norte de Burgos, al norte de Castilla y León. Y sin embargo, aquí, el asador, el lechazo asado y el horno de leña triunfan. Hasta ahora sí. Llevamos 10 años con ello. La mayoría de la gente que viene aquí desconoce lo que es la cultura del lechazo. Entonces, nosotros estamos aquí para enseñárselo. Y al horno de leña le sacáis jugo no solamente para asar el lechazo. Hombre, hacemos postres también en el horno, ¿verdad? Y hacemos también unas buenas carnes rojas a la parrilla y, en fin, le Y sacamos las patatas el jugo. asadas que ponemos, Las que a la patatitas. gente le gustan mucho. ¿Os habéis complicado mucho, Ángela, con la comanda o habéis reducido platos para no? Hemos cambiado alguno y hemos tenido que mantener alguno, porque alguno hemos querido cambiar el formato y nos han dicho que volviéramos a como le teníamos antes. Es el caso de, por ejemplo, de las cabrejas, que no lo habíamos presentado el queso de cabra de otra manera y nos han pedido que siguiéramos haciéndolo igual. Y hemos puesto algún plato nuevo, siempre miras cosas, vas a sitios, aprendes de lo que ves, se te ocurren ideas y así es como tiene que surgir. No puede faltar la morcilla de Burgos. Pero porque le hacemos también a la parrilla, La hacemos a la también parrilla. está muy buena. No es igual que estar a la Sí, yo siempre digo, la parrilla, o sea, lo que es la brasa, la encina, la madre de todas las maderas para cocinar. Me han dicho que aquí hay una sintonía especial y sigues construyendo rabeles. Este año ha fallado. Este año no ha habido Bueno, nuevo. No has construido ninguno. Este Este año año no. tengo uno parado ahí en proceso, pero bueno. Pero los que hechos están. Y además me gusta... Hace sonar el rabel. Sí, Y te atreverías con una rabelada. bueno, seguro. Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Llegamos al final del programa. No me negarán
que les ha sorprendido esta historia de barriles de crudo, de caballitos incansables y de un campo petrolífero que sigue activo en la lora burgalesa. La mejor manera de comprobar que no era Texas ni el guión de una peli del oeste es acercarse a comprobarlo a Sargentes de la Lora. Hasta la próxima semana.